pueda unirse. Buenas tardes, Maxi, bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, gracias por invitarnos a participar de esta forma nueva de discusión en estos tiempos complicados que está viviendo la humanidad. Muchas gracias, Maxi. Un gusto tenerte en los contenidos avanzados en esta semana con una conferencia, que la conferencia del día de hoy es los tres tipos de conocimientos, ¿no? Así se titula la clase. Sí, exactamente, los tres tipos de conocimiento. Porque nosotros generalmente, nuestra educación, nuestra formación como personas, individuos, consideramos que recibimos un conocimiento. O nos dan a entender que solo existe un conocimiento a través de la universidad, de la escuela, etcétera. Y en realidad no es tan así. Como la gnosis siempre nos sumerge en el misterio, más allá de los límites, más allá de lo convencional, vamos a descubrir que no existe solo un conocimiento y que incluso este conocimiento que recibimos hoy en día es el menos importante. Bien, bueno, muchísimas gracias, Maxi. Comentanos desde dónde en dónde te encontrás, desde dónde nos estás transmitiendo. En este momento estoy viviendo en la ciudad de Mar del Plata, en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Bien, dale. Muchísimas gracias. Entonces, adelante, Maxi, te escuchamos entonces para adentrarnos a los tres tipos de conocimiento. Bueno, Platón, incluso a mí me tocó estudiarlo en mi carrera como profesional, yo me dedico al ámbito de la salud, de la medicina, siempre se habló de te hablan de dos tipos de conocimiento. Algunos lo llaman el saber y el conocer dentro de la filosofía convencional, y Platón habló de esto en su obra La República, y él lo definía como dos niveles del saber. A uno lo llamaba la opinión y al otro le daba el término de conocimiento. ¿Qué era para Platón la opinión? La opinión era todo ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a través de la vida, de la escuela, la educación, los libros que leemos de ciencia, la profesión que tenemos, lo que nos enseña el profesor, nuestra mamá, nuestros amigos, la iglesia, etcétera, el pastor. Pero él decía que todo ese conocimiento no era real, por eso lo llamaba la opinión. Estaba sustentado en la razón, en el parecer, y que nunca era verificable, que gran parte de ese conocimiento, cuando se lo sometía a la verificación real, quedaba, digamos, incompleto, y que existía un conocimiento que era verdadero, que era inmutable, que no cambiaba, que era eterno, que era único en el universo. Y a ese término, a ese conocimiento, lo llamó gnosis también, que era el conocimiento primordial, era el principio de todas las fuentes de sabiduría. Entonces, él hablaba de estos dos tipos de conocimiento. Dentro de los estudios gnósticos, ustedes que realizaron el curso de primera cámara, lo vieron como conocimiento adquirido y conocimiento propio. El conocimiento adquirido era el conocimiento que adquirimos, que no es mío, y es fundamental entender esto, porque nosotros tenemos tradiciones y tomamos ese conocimiento como real. Y gran parte de este conocimiento genera que suframos, porque lo consideramos verdadero. Yo estoy, Claro. quiero o no, sometido a ese conocimiento. Si estoy dentro de una creencia religiosa, tengo una tradición, acepto cosas. Por ejemplo, hay comida que no quiero comer, yo no me quiero transfundir, si en caso de un accidente, etcétera. Así cosas que pueden perjudicar mi vida biológica, existencial, hay cosas que son menores, que me pueden traer conflictos sociales, laborales, etcétera. Y todo ese conocimiento me lo dijeron, o sea, alguien en algún momento me lo impuso, con mala intención o sin mala intención, porque un padre por ahí impone algo desde su tradición, pero Bien. nosotros nunca lo hemos verificado. Y cuando empezamos a indagar profundamente sobre estos dogmas psicológicos que tenemos, que son condicionamientos, nos damos cuenta que originan el dolor y el sufrimiento generalmente de la humanidad. Hoy lo vemos generalmente dentro de la ciencia, a lo cual yo también me dedico, a la salud, a la medicina,
con la vacuna. O sea, vas a encontrar científicos a favor de la vacuna y científicos que te van a decir que están mintiendo y que lo que está pasando no es tan real como lo que se dice. Entonces, esta ambivalencia es lo que hablaba Platón. Tocaste el La tema del gnosis, momento, podemos decir, ¿no, Maxi? claro, a mí me ocurre todos los días, dentro de mi ámbito, esta cuestión de los diagnósticos, de lo que te dice un médico, un científico, al día siguiente te lo cambian. Y eso es lo que pasa. El conocimiento adquirido no es real. Por ejemplo, la psicología. ¿Qué estudia la psicología? La mente. Ahora le pregunto a ustedes, ¿qué es la mente? Nadie sabe. ¿Qué es? ¿Cómo está constituida? No se sabe. Se dice que la mente es el cerebro, que el cerebro es la mente, que el cerebro tiene capacidades de mente. O sea, en realidad no se sabe. Entonces, todo lo que nosotros sabemos a través de Freud, de Carl Jung, que incluso Carl Jung, si pueden investigar, aquellos que les interesa un poco el estudio de la gnosis, Carl Jung, discípulo de Sigmund Freud, estudió la gnosis, escribió libros basados en la gnosis. Entonces, estos conocimientos no se saben. La física, por ejemplo, no sabe por qué los cuerpos tienen forma, porque la materia tiene forma. Ni siquiera puede definir bien lo que es la materia. ¿Mm? La ciencia Claro. no sabe lo que es la gravedad hoy en día, cómo se genera, porque hay tan poca masa en el universo que no podría generar la fuerza de gravedad que existe. Entonces, así ocurre en todos los campos. La antropología no sabe ni de dónde venimos, cuándo vinimos, ni cómo hicieron los egipcios para levantar semejantes piedras y se sostienen ahí en el tiempo. Entonces, ese desconocimiento que se trata de justificar a través del conocimiento oficial que adquirimos, no es impermeable, o sea, se destruye permanentemente. Por eso la ciencia cambia de opinión constantemente. A mí me acuerdo cuando estudiamos química en la universidad, estudiamos el átomo y las moléculas, y el libro textual de la universidad donde un científico se forma dice, se supone que las moléculas se forman así. Claro. Se supone, o sea, que no tengo ni idea realmente de cómo se forman las moléculas. Y ahí surgen teorías, la teoría de orbitales moleculares, etcétera. Pero si yo diga, yo tenía 20 años cuando estudiaba eso, digo, si no sé cómo se forma la molécula, que es la esencia de la vida, que forman las células, ¿qué puedo saber sobre el universo? Claro, de allí los Nada. diferentes cambios de paradigmas, ¿no? Cuando se descubre Claro, teóricamente una cosita, se cambia todo. es una opinión aceptada en la época. Es eso, y después cambia. Pero el hecho en sí, que las pirámides siguen existiendo y no se caen. Entonces viene un antropólogo y te va a decir que se hicieron de una forma. Viene al otro y dice, no, se hicieron de otra forma. Pero nadie puede explicar realmente cómo se hicieron, por eso no se pueden hacer. Claro. Entonces, el conocimiento que nosotros recibimos diariamente, que nos forma, no es real y no alcanza para entender el verdadero significado de la vida. Y a ese punto vamos. Entonces, la gnosis dice que existen tres tipos de conocimiento, no uno ni dos, tres. A uno lo llamamos como conocimiento exotérico. ¿Qué es ese conocimiento? Exterior, superficial. El conocimiento mesotérico es intermedio. Y el conocimiento esotérico, que es el profundo y comprobable, a lo cual lo llamaba Platón el conocimiento real. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el conocimiento esotérico, secreto, manifestado en la sociedad, en forma de símbolos, símbolos que han sido eternos y que la gente lo toma como una tradición. Porque es conocimiento adquirido. O sea, alguien me dijo, festejemos Navidad. Claro. Ahora, no sabemos ni por qué ponemos un árbol al lado de un pesebre con un niño en un establo, porque el árbol no aparece en la Biblia dentro Claro. del pesebre. Entonces, adquirimos eso, lo hacemos real y guarda con que juzguemos eso, porque eso está adquirido, pero no sabemos profundamente
de dónde viene. Entonces la gnosis nos invita a que salgamos de esos dogmas que nos limitan en la vida y vayamos más al conocimiento intermedio, en primer paso, al mesotérico, que es cuando uno reflexiona, hace un discernimiento, como dice la gnosis, y busca la razón de por qué yo, a los 40 años, 50 años, estoy haciendo algo por tradición. Si esto realmente es así. Y ahí nos sumergimos más en lo que es la gnosis. Entonces nosotros por tradición tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, hoy se hace una corrida de toros en el mundo donde se mata un toro, se mata un animal. Se hace por tradición, pero en realidad esa tradición eran mitos, enseñanzas místicas, esotéricas de los atlantes y de culturas antiguas, que tenían que ver con procesos internos del ser humano. Pero el hombre, en su ignorancia, lo transformó en una corrida de toros donde se mata la vida. Y así surge con todo. Entonces ese conocimiento primordial sigue existiendo a la luz de la gente, de las personas, pero nuestros ojos, nuestra capacidad de desconocimiento nos impide ver la enseñanza, pero esa enseñanza sigue existiendo, porque es inherente a la vida, porque siempre, y el mensaje y la gnosis está oculta en los hechos de la vida. Entonces tenemos que ir indagando de a poco, Lorenzo, en la vida, a transformar este conocimiento que tenemos tan dogmático de nuestra existencia en un conocimiento más interior y por comprobar de qué me sirve todo eso. Porque nosotros dentro de nuestro interior cargamos, así como se carga el celular. Yo a eso reviso mi celular y tengo 300 fotos, imágenes, cosas del trabajo. Y el celular me dice, no te queda espacio. La computadora ayer me decía, no te queda espacio. Y todo eso, y capaz que uso el 1%, también sucede en mi cabeza, en mi interior. Tengo, digamos, un montón de residuos que vengo trayendo, de ideas, cosas que me dice el vecino, el amigo, el enemigo, gente en el trabajo, que yo las tomo como algo real, porque un chusmerío o algo que me comentan alguien de otra persona es un concepto, es un conocimiento adquirido. Yo adquiero esa información y la hago real. No, seguro que aquel hizo tal cosa, yo considero que es lo mismo, pero yo no tengo una verificación. Y eso me puede generar un conflicto en mi vida laboral. Entonces la gnosis nos invita a que todo lo que llegue a través de los sentidos, como han visto en primera cámara, sea transformado, sea discernido, tiene que ser analizado, porque todo eso es una especie de basura mental que se va generando dentro de nosotros y que va generando consecuencias psicológicas, porque eso con el tiempo se endurece. Veámoslo en una persona adulta. Ustedes tratan de cambiar una tradición en una persona que tiene 70 años. Es una piedra. Su psiquis es una piedra. Un niño, un adolescente es más permeable al cambio psicológico porque no está tan dogmatizado. Pero cuando el dogma, la creencia que nosotros tenemos se hizo raíz, se hace una piedra. Entonces, tenemos que ir más al conocimiento profundo. Fíjense, hablábamos del toro, la corrida de toro. El toro corre alrededor de un círculo. El círculo representaba el zodíaco. El toro representa el ego. No me voy a explayar en el tema porque es una conferencia completa. Pero ese círculo y ese toro representa que hay que eliminar el ego en diferentes signos zodiacales que en realidad tienen que ver con estados psicológicos del hombre. Sabemos que el ariano es más iracundo y así cada signo tiene su cualidad. El toro debe morir en cada signo para salir de esa esfera y convertirse en el número 13. O casualidad, Jesús en la última cena tenía 12 discípulos y él era el número 13, representando al maestro, aquel que había trascendido esa esfera o ese zodíaco interior. Tiene que ver con procesos muy esotéricos, profundos, pero lo vemos en una corrida de toros. Y así sucede con todo, el ajedrez, los cuentos esotéricos, Pinocho, Blancanieves, La Cruz,
el triángulo, todo tiene un conocimiento profundo. Entonces ese conocimiento esotérico lo tenemos que evaluar. Cuando llegamos al conocimiento mesotérico, la persona empieza a indagar, es esa persona que va a una religión, una creencia, y se empieza a cuestionar, dice, pero ¿realmente el universo se creó en 7 días? ¿Realmente lo que dice la Biblia, que habla gran parte de la Biblia, de guerra y destrucción, y muchos conflictos, será así? ¿Será tan concreto, literal lo que dice? Entonces la persona empieza a analizar, ¿realmente Jesús agarró a la gente del templo y le empezó a pegar para sacarlo del templo, como dice la Biblia? Es algo que yo me cuestionaba cuando era chico, yo no me imaginaba a Jesús pegándole a la gente o sacándolo de Claro. un templo, cosa que aparece en las películas. Bueno, entonces uno empieza a indagar, ahí entra el conocimiento mesotérico, pero tuvo que haber una reflexión. Entonces la persona en cierto grado empieza a despertar, pero se puede quedar ahí. Entonces empieza a buscar un conocimiento estancado, se empieza a notar en todos los cursos que ve en internet, despertar tu ojo, tercer ojo, despertar los chakras en 2 días, y todo ese conocimiento que es un conocimiento esotérico muy manipulado, muy mezclado con todo lo que es el conocimiento tradicional. Eso te iba a decir, Pero Maxi, ¿no? aquí Como que prácticamente aquellas personas que han hecho un curso que a nosotros mismos nos ha pasado, es como que hemos estado introduciendo, ¿no? O indagando en lo que es el mesotérico entonces, ¿no? Que por ahí se conocen como los rebeldes, como esas personas que no se llenan ya con esas tradiciones. Puede ser, ¿no? sí, son los que buscan por todos lados, pero no encuentran nada. Entonces se anotan en todos los cursos, dicen, no, pero el curso de Gnosis ya lo terminé. Y el curso de Gnosis es algo esotérico. Lo que pasa es que a veces el estado mental de uno, como uno está tan dormido, y aprendió en primera cámara, tiene eso esotérico en la mano. Pero tu psique sigue funcionando exotéricamente, lo entiende literal. Con X. O no llega a una reflexión profunda. Entonces, yo puedo tener un libro sagrado escrito acá por el mismo Buda en la mano. Y para una persona común intelectual es un libro. Como un libro de Krishnamurti, como un libro de Saint Germain, etc. Es un libro. Y hago una religión en base a eso. Pero no entiendo el conocimiento secreto que hay en eso. Bien. Entonces, aunque las cosas las puedo tener entregadas directamente hasta por un maestro en mi mano, mi estado interior es lo que detecta o descubre, penetra en el mensaje. Si no me quedo en la tradición, en el dogma, es mi estado el que percibe la realidad. Cuando la persona empieza a indagar y pasó esa barrera del conocimiento mesotérico, busca la comprobación. Y cuando busca la comprobación de ese conocimiento que recibió, surge la gnosis, o sea, surge el conocimiento esotérico, aquel que fue comprobado por uno mismo, que ha verificado. Porque yo puedo ser muy reflexivo, puedo estudiar la Biblia, un libro sagrado, al Buda, a quien quiera, pero me quedo en eso. Puedo hablar del astral, como hablan en muchos cursos, de hablarte en astral en 3 días, etc. Y quedo en eso. Yo a veces me pregunto cuando veo esos cursos por internet, ¿la persona que lo dicta tendrá experiencias astrales? Probablemente no las haya tenido nunca en su vida. Entonces, nosotros tenemos que apuntar al fenómeno en sí. ¿Entendés? Es como dar conferencias o cursos sobre ovnis o sobre extraterrestres, como la gente vive en Venus y nunca haber estado en Venus. Lo mismo. Entonces, la gnosis Claro. nos invita a verificar. Y ahí surge una diferencia, que el conocimiento que entregaron en primera cámara, o que les entregamos, es 100% verificable. No es como el conocimiento que recibimos tradicional, que no se puede comprobar en gran parte. Por eso cambia todos los días. La gnosis es comprobable. Entonces, cuando la persona reflexiona, logra ser sincera consigo mismo, se está autoconociendo, se está autoobservando, logra darse cuenta que dentro de sí existe la ilusión, que es el ego, que el ego en realidad se alimenta de todo lo que recibimos durante toda nuestra etapa de vida, que ese conocimiento que recibimos también se transforma en estructuras mentales
se hace una piedra, es un ego, es una estructura mental, una cápsula. Cuando uno va rompiendo con todo ese trabajo interno, que se tuvo que autoobservar, va a poder experimentar la gnosis, experimentar ese conocimiento que adquirió y llevarlo a la práctica. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que el conocimiento gnóstico, como siempre hemos dicho, ¿no?, en las conferencias, tiene 4 pilares: la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Pero hay una diferencia entre el conocimiento, la ciencia oficial y la ciencia iniciática. Hay una diferencia entre la filosofía tradicional de la universidad y la filosofía iniciática. Y hay una diferencia sobre el arte tradicional y el arte iniciático, que es diferente. ¿A qué es diferente? Yo voy a un museo, veo un cuadro que tiene una mancha, que me ha pasado verlo, y me dicen que el cuadro es majestuoso, no sé cuántos millones de dólares vale. Maxi, mi persona, solo ve una mancha, que a veces uno dice, pero eso lo puedo hacer yo. Pero parece que lo pintó, no sé qué tiene mágicamente en sus manos, que hace una mancha y vale millones de dólares. Eso es lógica, aunque a veces uno no entiende por qué pasa esto. Pero el conocimiento, el arte iniciático, es el arte de Da Vinci, de los grandes iniciados, los místicos, el arte egipcio, donde vos ves un cuadro, no solo no es una mancha, sino que hay un conocimiento oculto. De ahí surgen todos los documentales sobre los misterios de la Gioconda, los misterios de las pirámides, de las pinturas egipcias, que hay un mensaje, algo están diciendo, aparecen figuras que quieren decir una cosa, hablan de conocimiento esotérico, secreto. Se escribió un libro sobre los misterios de Da Vinci, que gran parte se sacó de la biblioteca gnóstica. Entonces, claro, ahí está la diferencia. Como si eso se fue deformando, nos quedamos con la mancha, que no pasa en una mancha, pasa con todo lo que recibimos. Básicamente es una mancha. Y nos hemos olvidado del conocimiento esotérico. Bueno, uno puede citar muchas cosas a través de cómo se fue deformando esto, pero todo lo que es tradicional, nosotros vemos un ángel con un arpa y no sabemos por qué el ángel en la imagen tiene un arpa. Bueno, y eso tiene un conocimiento, que tiene que ver con el sonido, la creación, etcétera, que lo vimos en la clase de Gnosis, luz, calor y sonido, que era el elemento que creaba el universo. Que ellos manejan ese arpa, controlan la creación. Es todo un símbolo. Entonces nosotros tenemos que ir de a poco indagando en este conocimiento gnóstico para llegar a tener esa vivencia y transformar nuestra vida común en una vida más consciente y espiritual. La gnosis dice que existen 3 tipos de vida, por ejemplo. La vida biológica, la eventual y la espiritual, que es la consciente. La biológica la tienen los perros, los gatos y la tenemos nosotros, porque envejecemos, nacemos, vivimos y envejecemos y morimos. Pero también tenemos una vida eventual. Levantamos una mañana y tenemos que luchar por un montón de situaciones en la vida eventual, mecánica, que nos pasa a todos. Ahí decíamos, va Raimundo de todo el mundo por esa vía de la vida. Pero el camino del que hablábamos en alguna conferencia, en la primera cámara, era la vida espiritual. Entender que todo lo que me está pasando y que este universo que vemos tiene un origen cósmico. Algunos maestros dicen que todo lo que percibimos del mundo es la condensación de la luz de la conciencia, de eso que llamamos Dios, que es solo condensación y que es conciencia. Pero nosotros no lo alcanzamos a ver, porque el conocimiento que estamos recibiendo no tiene impregnado el conocimiento esotérico. Se lo quitó, se lo robaron, se ocultó. Entonces el conocimiento es letra muerta, es conocimiento temporal y no nos invita a respetar la vida. Por eso un científico, quien estudió la vida, las células, después lo encontramos inventando cosas para destruir la vida. Desde la bomba atómica, claro, que la inventó, pues se arrepintió antes de morir, el desastre que había dejado en las manos del hombre,
Pero si esa persona, porque no recibió un conocimiento que se alejó de la vida, porque ese conocimiento esotérico se le quitó al hombre y permaneció oculto por seguridad, porque lamentablemente los maestros de la humanidad sabían que el hombre se iba a degenerar. Y hay un símbolo, que no me quiero olvidar, que es el símbolo de Prometeo. Vieron que Prometeo fue quien le robó el fuego de Zeus, según la tradición. Sí. Básicamente, todo este símbolo del fuego tiene que ver con las Olimpiadas. Esto se degeneró y terminó lo que hoy conocemos como Olimpiada, que es el corredor que va con la antorcha y prende el fuego, y tiene que ver con el fuego prometido, los trabajos de Hércules, que son trabajos esotéricos que la persona debe realizar para la eliminación del ego. Todo lo que hizo Hércules, que fue un trabajo sobre sí mismo, un símbolo mítico, pero nosotros nos quedamos con la tradición. Entonces, el Prometeo le roba el fuego. Ese fuego representa el fuego sexual, el fuego que nosotros hemos hablado en conferencias anteriores, que puede regenerar al hombre. Por eso Prometeo quería ayudar al hombre para transformarlo en un ser diferente a los animales. Y termina, después de ciertas situaciones, robándole el fuego a Zeus. Tenemos que empezar a ser un poco conscientes de estas cosas, porque como dice la Gnosis, nosotros, si seguimos como estamos, sin un cambio radical nosotros mismos, somos esos seres sin el fuego. O sea, como decía la mitología, somos animales, igual que cualquier animal, pero si no despertamos el fuego y si no usamos ese fuego interior, no podemos regenerarnos. Esos mitos son fundamentales para entender el conocimiento esotérico que la Gnosis nos ha estado entregando durante la primera cámara. Bien, Si Maxi. quieres hacerme pregunta, tenés. No, me quedo con esto que nos estás hablando, ¿no? De que por ahí, por más profundo que sea el conocimiento, por más sagrado que sea el libro, por más sublime que sea, por ejemplo, el conocimiento gnóstico, si nosotros no lo llevamos a la práctica, lo convertimos en un conocimiento exotérico, ¿no? O sea, no nos sirve de nada, por así decirlo. O sea, No, no sirve de nada. Uno como instructor, nosotros sabemos que nos ha pasado con gente que ha estado muchos años en la Gnosis y que nunca ha practicado y no entiende la Gnosis. Entonces transforma la Gnosis como si fuera una escuela institucional de un dogma, como si fuera un club, una religión. Y siempre uno le tiene que estar explicando que la Gnosis no tiene nada de eso. El otro día por me ahí pasó con una un persona. conocimiento que por ahí se opone a lo que es el dogma, ¿no? Termina haciéndolo si la persona no experimenta todo lo que se le dice. Claro, porque es absurdo que le estemos diciendo a una persona que la gnosis no es un dogma y después lo viva como un dogma. Es absurdo. ¿Por qué? Porque no lo has vivenciado. El otro día me pasó con una persona que estaba haciendo primera cámara, alguien cercano, y me dice, ¿me das una práctica? Y le di una práctica muy simple. Le dije, bueno, andá a materializar la letra I, vivenciar. Bueno, fue lo hizo. A los 20 minutos, es un familiar, es alguien cercano, que conoció la gnosis, viene sorprendido. Me dice, Maxi, abrí los ojos y vi los colores como nunca los había visto en mi vida. Sentí el canto de los pájaros como nunca lo sentí en mi vida. Claro, había entrado en un estado de mayor conciencia, ya la mente, el ego no se le manifestaba tanto, estaba consciente y pudo percibir la realidad de una manera distinta. Cuando uno empieza a practicar esas prácticas que le hemos dado en primera cámara, autoobservación, clave sol, y llegar al estado de recuerdo de sí, la persona tiene esa vivencia. Ve lo mismo de siempre, al pájaro lo va a ver, pero el sonido es diferente, los colores son más intensos, la luz es más clara. Y no siente miedo, no siente dolor, está en un estado de conciencia que se va, porque cualquier distracción en un momento nos saca.
Entonces, eso es la gnosis. Entonces, si nosotros practicáramos, miren, el 1% de lo que se ha enseñado, las vivencias son terriblemente espectaculares en la persona que quiere hacer un trabajo sobre sí mismo. Si no, transforma la gnosis en un conocimiento intelectual. Hasta da excelentes conferencias, pero hay cosas que no puede transmitir y enseñar porque no las ha vivido. Claro. Es como arreglar un auto, o sea, el mecánico que estudió, ¿por qué un chico va a hacer prácticas a una universidad? Ya sea arreglar un auto, y a mí me tocó hacer prácticas con personas, con pacientes. Pues yo el conocimiento intelectual lo puedo tener. Me dicen, bueno, mirá, así se coloca una vía en la vena. Muy bien, yo conozco toda la técnica. Ahora, al ponerla, Claro. no me sirve el conocimiento. Tengo que aprender algo que no se puede transmitir intelectualmente. Hasta que yo lo entiendo en el proceso, hasta la presión que tengo que hacer o la tensión de mis manos. Eso no me lo enseñan, lo tengo que adquirir por experiencia. Esto está Entonces, por la ahí. gnosis, Perdón. Sí, 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 decinos, Maxi. No te quiero interrumpir. la gnosis es eso, es la experiencia directa que uno tiene que despertar, porque no la puedo transmitir en una conferencia. Bien. Lo que te iba a preguntar que por ahí, esto me recuerdo o se relaciona mucho con lo que por ahí en las conferencias, en los cursos, se nombra mucho con lo que es el cambiar la forma de pensar, ¿no? O sea, eh, cambiar la forma en que nosotros procesamos el mundo, la información, la actitud ante la vida, porque muchas veces por ahí hasta la misma práctica, si nosotros no cambiamos esa forma de pensar, de sentir y de actuar, también nos puede llegar a tener un techo, ¿no? Sí, se vuelve mecánica. Por eso hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar es un proceso mecánico. Yo digo, Padre nuestro que estás en los cielos, es mecánico. Orar dicen que es hablar con Dios. Es un estado. Entonces nosotros, en realidad, como siempre enseñamos en la Gnosis, tenemos que tratar de alcanzar el estado primero, antes de entrar al proceso. Porque si no alcanzamos un estado fuera del estado tradicional, no tenemos la vivencia y no entendemos. Hay cosas que miren, uno habla con la experiencia, tiene muchos años en esta institución y viviendo, tratando de vivir lo poco que puede este conocimiento. Pero a veces en la experiencia, el verdadero conocimiento está en la práctica. La experiencia te da una sabiduría y un entendimiento sobre la naturaleza que no está en los libros, que a veces uno hasta los libros, porque entra en el razonamiento, trata de entender al Maestro Jesús, a un Buda, razonándolo, Claro. y no se puede, porque la razón es el instrumento que no nos permite entender. O sea, la razón es un proceso como una computadora. Nosotros estamos programados, como decía Lorenzo, y tenemos que cambiar esa forma de pensar. O sea, la computadora responde a una reacción de acuerdo a la información que tenga. Yo busco una foto, aprieto la foto se abre, listo. Es lo que hace la computadora. Y así hacemos lo mismo nosotros. Nosotros tenemos cargada de información, entonces tenemos un amigo que le molesta que le digamos algo o tratemos un tema, lo pinchamos un poco y el amigo explota. Y la fotito, es una máquina. Entonces no hay reflexión. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. También es muy importante, decimos en la gnosis, la higiene mental. Empezar a ver qué percibir, qué hacemos con nuestros sentidos, qué comemos. Porque si yo estoy comiendo todo el día guerra, violencia, y va a ser muy difícil que yo comprenda a los demás. Si yo veo todo el día cosas o novelas donde todos se pelean, o tratan mal a la mujer, o la mujer engaña a su marido, es lógico que yo no creo que vaya a confiar en las mujeres, porque inconscientemente lo estoy tragando, lo estoy comiendo, y aunque no sea consciente de ese proceso,
eso deja marcas, Claro. marcas. Yo lo veo mucho en la salud con pacientes o personas que tienen muchos problemas personales, sociales, psicológicos, por la infancia, por la educación, por la vida, lo han maltratado, miedo, inseguridades, que todos tenemos en diferentes grados, pero en algunos se nota más porque la vida ha sido más difícil. Son marcas. Entonces hay que cambiar la forma de pensar, sí, pero hay que autoobservarse. Miren, Claro. la única forma de empezar a despertar primero es autoobservarse. Yo te explicaba a una persona que hay que aprender a sacar, como dicen los maestros, el ego de la psiquis, de nuestra mente, porque nosotros no somos el ego, tenemos el ego. Por eso el Buda habla de agregados psíquicos, está agregado como una pequeña garrapata a nuestra psiquis, pero nosotros no somos eso. Cuando nosotros nos damos cuenta que esa información no es mía, me la dieron, y que aunque no quisiera la tuve igual porque me criaron así, tenía que vivir en sociedad, yo tengo que empezar a sacarme de eso de encima. Y me tengo que autoobservar. Si no me empiezo a observar, no veo los impulsos míos interiormente, cómo reaccionan afuera, y yo Claro. sigo siendo una máquina inconsciente. Entonces las prácticas, la meditación, la mantralización, como le pasó a esta persona familiar mío, ayudan a despojarse de ese estado psíquico y a estar en otro estado donde uno puede percibir todo ese enjambre, ese basural que tenemos en la cabeza, en nuestro interior, una gran confusión que nos lleva durante la vida. Sabemos que es muy complicado y es difícil, porque es como decirte un día que todo lo que te enseñaron está todo mal, o no era tan así. Claro. Y depende del apego que yo tenga psicológico con las cosas, se le complica a la persona. Pero la libertad que encuentra luego del cambio es tan grande y tan inmensa que comprende la necesidad de volver a seguir cambiando. Esto es como una pequeña necesidad que surge como aquel que le gusta salir a correr y sabe que al otro día quiere salir a correr, porque el cerebro, sus neuronas, sus Claro. músculos, necesitan eso. Es como una adicción biológica que tiene el cuerpo que necesita salir a correr, le pasa a todo deportista, se siente incómodo no corriendo. Cuando la persona empieza a cambiar de a poco, esto se hace natural en su psiquis, pero el problema es el primer paso, que es el más difícil. Entonces uno quiere cierta libertad en ese proceso y después quiere más libertad psicológica y tiene más entusiasmo para cambiar, porque tiene más vivencia. El hombre dentro de la gnosis con este conocimiento puede tener grandes vivencias. Mire, uno puede dar testimonio de infinidad de cosas que uno guarda en su vida, que no anda escribiendo libros ni contándole a nadie, porque no es el fin de la gnosis. El fin de Claro. la gnosis es que nosotros empecemos a buscar el real sentido de la vida. Que algo que uno se cuestionaba de muy pequeño, yo no podía entender, ya a mis 10 años tenía muchas necesidades internas de por qué uno vivía. O sea, ¿cuál es el real sentido? ¿Mm? Tener conocimiento, tener títulos, y me muero y me morí con eso, ¿cuál es el real sentido? Entonces, uno está aquí y está mirando estos videos porque tiene una iniciativa, una necesidad, un vacío que llenar. Y la única manera es la práctica. No hay otra, Lorenzo. Uno tiene que vivenciar. Uno puede pasar la vida acá, estudiando la gnosis, escuchando infinidad de maestros, y no sirve. Claro. Bueno, Maxi, la verdad que muchas gracias por traernos en este momento y hacernos reflexionar por ahí un par de temas que, si bien uno los ha tocado en alguna parte, en alguna conferencia del curso de primeras cámaras, bueno, podernos adentrar así y verlos puntualmente y reflexionar y profundizar, la verdad que son de gran ayuda estas herramientas como para uno no estancarse, ¿no? O sea, uno puede tener todo, pero si no le presta atención a estos detalles, como decías en algún momento, se nos empieza a pasar la vida, se nos empieza a pasar el tiempo con oro en la mano, pero no nos da ningún resultado, ¿no? O uno mismo
se estanca por estas cosas. Así que bueno, muchas gracias. Creo que Bueno, no, gracias que y a todos por seguir participando del curso de Gnosis. Y bueno, aquí estamos para colaborar cuando sea necesario.